Cartago eligió guerra. Comienza el conflicto más grande que he narrado nunca en la historia del podcast y lo hace con una aventura que dejará maravillado, a la par que asustado, al cónsul Publio Cornelio Escipión, padre del africano. Hoy, en Roma Eterna, viviremos la primera parte del asombroso viaje de Aníbal. Saldrá con su ejército desde Cat Hadast, la actual Cartagena, pasará los Pirineos a pie y cruzará el río Ródano, una de las mayores hazañas militares de toda la historia. Así que, súbete a una balsa y agárrate fuerte a la pata de un elefante, que comenzamos. Programa 104 de Roma Eterna y ahora sí, estamos de lleno en la Segunda Guerra Púnica. Pero, antes de meterme en harina, me gustaría tirarme un poco a la piscina y hablar sobre quién provocó realmente esta Segunda Guerra y cuándo comenzó de verdad. Son preguntas que hay que abordar. ¿Quién tiene la culpa y cuándo empezó? En el programa anterior vimos los hechos. Aníbal toma Sagunto y Roma reacciona lanzando un ultimátum a Cartago. O entregáis al responsable de la vil conquista de Sagunto, desmarcándoos así de los hechos, o bien tendremos guerra. Cartago no se tragó el farol chulesco romano, eligió guerra y la tenemos liada. Y ya que me tiro a la piscina, me tiro del todo, de barrigazo, de cabeza, de todo. Yo creo, personalmente, que la Segunda Guerra Púnica se declaró de manera no oficial unos años antes y esto solamente fue la gota que colmó el vaso. A lo largo de la serie de la República te he ido hablando de diferentes tratados entre Roma y Cartago, de los que Polibio nos hace un repaso. Vamos a recordarlos un momento. El primer tratado del que nos hablan data del año 509 a.C., del primer consulado. Un tratado que el propio Polibio te dice que es difícil de leer porque la diferencia entre el latín de su época y el latín del 509 a.C. es abismal, y su lectura solo está al alcance de los más eruditos y aún así a duras penas. Este tratado es el más conflictivo porque en el 509 a.C. Roma no era nada a nivel internacional, y aquí nos está hablando de un reparto del mar, derechos de ciudades aliadas. Esto no se sostiene por ninguna parte. El segundo tratado se firmó, según Polibio, en el año 352 a.C. En él se especifica que los romanos ni comerciarán ni construirán ciudad alguna en Cerdeña y África. Según este tratado, solo podían atracar allí los barcos para tomar víveres y repararlos. Y es también aquí donde se dice que un romano tendrá derecho de ciudadano en la Sicilia cartaginesa y en la propia Cartago, y que un cartaginés tendrá derecho de ciudadano en Roma. Hay un tercer tratado, en tiempos de Pirro, en el año 281 a.C., en el que se prometían ayuda mutua contra el rey de Epiro. Todos estos tratados, dice Polibio, que están confirmados con juramentos. Los cartagineses juraron por sus dioses y los romanos lo hicieron por Marte Quirino, Marte Gradivo y por una piedra. Nos cuenta que lo de la piedra se trata de una antigua costumbre romana por la cual el que firmaba el tratado, después de haber jurado sobre la fe pública, cogía con la mano una piedra y decía: «Si juro verdad, que me suceda bien, y si pensase u obrase de otro modo, salvos todos los demás en sus patrias, en sus leyes, en sus bienes, templos y sepulcros, solo yo sea exterminado como ahora lo es esta piedra». Y tras decir esto, tiraba la piedra por ahí. Estos tratados entre Roma y Cartago, siempre según Polibio, se conservaban en su época, en la época de Polibio, en láminas de bronce en el templo de Júpiter Capitolino en el archivo de los ediles. Seguimos repasando rápidamente la diplomacia romano-cartaginesa. Tras la Primera Guerra Púnica, que Polibio llama la Guerra de Sicilia, en el 241, se firmó otro tratado en el que Cartago debía abandonar Sicilia y las islas situadas entre Sicilia y la península italiana, aparte de la indemnización, la pérdida de política exterior y las restricciones. Lo que nos interesa aquí ahora, porque de esto ya hablamos cuando acabó la Primera Guerra Púnica, es el tema territorial. Porque tras la Guerra de los Mercenarios en el 238, y aquí viene la chicha, Polibio dice que los romanos hicieron un decreto para declarar la guerra a Cartago, se firmó una rápida paz, porque no estaban los cartagineses para más guerras, y se añadió al tratado del 241 que aparte de pagar todavía más dinero, los cartagineses se retirasen de Cerdeña. Después vendría el tratado de Asdrúbal por lo del río Ebro, pero aquí nos vamos a detener en Cerdeña, porque esa fue la jugada rateja romana. Le declaró la guerra a Cartago apoyándose en supuestas agresiones que habían sufrido los comerciantes romanos, algo que fue reparado de inmediato según Polibio por Cartago, pero que aún así se vio desposeída de Cerdeña.
un territorio que era muy importante para la economía cartaginesa. Y es aquí, y ya lo conté en su momento en el podcast, cuando creo que la Segunda Guerra Púnica empieza para Cartago. Porque es desde este momento en el que la facción más expansionista de Cartago, la de los Barca, con todavía Amílcar en esos tiempos, empezó a trabajar para intentar buscar nuevos terrenos para seguir enfrentándose a Roma, una colisión que era cuestión de tiempo, y lo de Sagunto fue simplemente la gota, como decía antes, que colmó el vaso. Fue la gota que colmó el vaso de una guerra que estaba declarada extraoficialmente. Y es que no podemos dar como única causa de la Segunda Guerra Púnica la toma de Sagunto, porque los eventos históricos tienen sus causas y sus consecuencias, no son sucesos aislados del mundo. Esa conquista bien puede ser consecuencia directa de la pérdida de Cerdeña, porque yo no me creo que la clase política romana quite Cerdeña a Cartago y no espere que haya consecuencias. Las habrá, serán durísimas y las empezarán a pagar hoy, porque como te dije en el programa anterior, Aníbal Barca viene con ganas de guerra. Para Amílcar nunca acabó la guerra con los romanos y eso se lo dejó a su hijo. Y después de tirarme a la piscina, lo más grande, comenzamos ya en el año 218 a.C., donde lo habíamos dejado. Cónsules romanos Publio Cornelio Escipión, padre del futuro africano, y Tiberio Sempronio Longo. Y habíamos dejado el relato con los preparativos. Por parte cartaginesa, Aníbal, que estaba descansando en sus cuarteles de invierno en Carhadast, recibió la noticia de que tenía vía libre para matar romanos, y lo primero que hizo fue licenciar a todas las tropas íberas que tenía. Los mandó a sus casas para que descansaran y estuvieran a punto, porque los iba a necesitar muy pronto, y era crucial que su ánimo estuviera bien alto. Tito Livio nos dice que Aníbal se dirigió a los soldados de origen ibérico y les dijo: «Yo creo que incluso vosotros mismos, aliados, os dais cuenta de que una vez pacificados todos los pueblos de Iberia, tenemos que dar fin a la campaña y licenciar ejércitos, o bien trasladar la guerra a otras tierras. En efecto, estos pueblos florecerán con los frutos de la victoria tanto como de la paz, a condición de que busquemos en otros el botín y la gloria. Por consiguiente, como se avecina una campaña lejos de casa, y no es seguro cuándo vais a ver vuestros hogares y a los seres queridos que cada uno tiene en ellos, si alguno de vosotros quiere visitar a los suyos, le concedo permiso. Tenéis orden de presentaros al principio de la primavera para iniciar con la ayuda de los dioses una guerra que nos ha de reportar enorme gloria y botín». Lo segundo que hizo, según Livio, fue irse al actual Cádiz para cumplir sus votos con Hércules Melkart, comprometiéndose con otros nuevos si todo lo planeado le salía bien. Lo tercero fue hablar con su hermano Asdrúbal y darle instrucciones sobre lo que debía hacer en la península ibérica, ya que se iba a quedar al mando allí en ausencia de Aníbal, y en caso de que los romanos fueran para allá, Asdrúbal necesitaba saber cómo actuar. Asdrúbal se iba a quedar al mando en la península ibérica. La cuarta medida fue poner a cubierto África. Hizo un intercambio de tropas, pasó las tropas que tenía en África a Iberia y las de Iberia a África. Esto lo hizo para evitar deserciones. Los íberos que fueron a África, según Polibio, fueron los tesitas, mastios, oretanos y ólcades. En total se enviaron a África unos 1.200 jinetes, 13.800 soldados de infantería y junto a estos también fueron 870 baleares, llamados honderos por el uso de la honda. También cuenta Polibio aquí que el uso de la honda es lo que ha dado el nombre a las islas, ya que lanzar en griego se dice balein y de ahí baleares, aunque la tesis griega actualmente tiene competencia, ya que también podría tener origen púnico, porque también la palabra baleares puede proceder genéricamente de la perífrasis de un término púnico, compuesto por bale, señor de o maestro de, y yaro, también lanzar, con el significado de maestros del lanzamiento, maestros de lanzar, lo que lleva a las islas de los honderos, Baleares. Y mientras yo me voy por las ramas de la etimología, estas tropas llegaron a África. Una vez allí, acuarteló la mayor parte de estas en la Metagonia de África y el resto en Cartago. ¿En la Metagonia de África? ¿Qué es esto? Pues sobre esto hay un amplio debate. Hay autores que dicen que la Metagonia de África es la zona costera, desde el territorio númida de Argelia hasta el estrecho de Gibraltar, y otros dicen que se trata de la costa este de Cartago hasta la ciudad de Sirte, basándose en el descubrimiento de elementos epigráficos que designan esta área como la Metagonia, lo que sería la actual Libia. Esta última hipótesis es la que parece más certera, así que imagina en tu mente a esos ibéricos ahí con sus bocatas de chorizo en Libia. De los pueblos de la Metagonia sacó 4.000 infantes y los envió a Cartago
para que sirviesen tanto de rehenes para evitar revueltas como de tropas auxiliares. Estos movimientos que te estoy contando, tanto en Iberia como en África, son puramente defensivos. Él quería llevar la guerra a Italia, pero no podía dejar descubierta la retaguardia. En Iberia dejó al mando de su hermano Asdrúbal 50 quinquerremes, 2 cuadrirremes y 5 trirremes. De estas, las 5 trirremes y 32 quinquerremes tenían sus dotaciones completas. También le dejó las siguientes unidades: jinetes, 450, entre africanos y libio-fenicios, que los libio-fenicios eran habitantes de las ciudades alrededor de las Sirtes y de la costa atlántica de África que gozaban, respecto a Cartago, del derecho de matrimonio. Sus ciudadanos podían casarse con cartaginesas y viceversa. También le dejó 300 ilerguetes, aunque aquí en cuanto a traducciones hay discrepancias. Unos dicen que son los de la actual Lleida, los ilergetes, y otros dicen que son una tribu norteafricana desconocida, y otros 1800 jinetes reclutados de entre pueblos númidas. Esto en cuanto a caballería. La infantería, 11.850 soldados africanos, 300 figures, 500 baleares y 21 elefantes. El propio Polibio, viendo que le podía caer un chaparrón, ante la posible respuesta de la gente que le diga «¿Y tú cómo sabes estas cifras?», flipao, ya dice que esto lo ha encontrado en el Cabo Lacinio, a 10 kilómetros de Crotona, al sur de la costa italiana, en una tablilla de bronce mandada a grabar por Aníbal, a quien contó todas las cifras. Polibio le da total crédito a esta tablilla y por eso lo cuenta tal cual. Yo no me lo he inventado, está en una tablilla de bronce que está por ahí. Pero Aníbal no solamente estaba asegurando posiciones cartaginesas en Iberia y África. Aníbal necesitaba aliados y había enviado mensajeros a los galos, porque si quieres ir a Italia desde la península ibérica por tierra, vas a cruzar territorio galo. Había ordenado investigar la zona, investigar la tierra situada al pie de los Alpes, alrededor del Po, el número de habitantes, la audacia bélica de estos hombres y, lo más importante, cuánto odiaban a los romanos. Era vital contar con los galos como aliados para que el plan de Aníbal funcionara. Volvieron los mensajeros de Aníbal y la respuesta fue positiva. Los galos estaban dispuestos a ayudarle y además le aseguraron que el paso de los Alpes sería muy duro y difícil, pero que con su ayuda no sería imposible. Habiendo dispuesto todo, Aníbal reunió a sus tropas en Kart Hadasht. Estamos ya en la primavera del año 218, no hemos cambiado de año. Imagínate esta escena: Aníbal frente a una multitud de guerreros exhortándolos para la guerra contra Roma. Les contó de qué modo los romanos habían exigido su entrega, y la de todos sus oficiales de su campamento los llenó de rabia contra esa loba, contra esa perra romana, pero también les dio esperanza. Marcharemos a un país fértil y tendremos la ayuda de todos los pueblos galos de la zona. ¿Lucharéis conmigo? ¿Lucharéis conmigo? Ante el entusiasmo de las tropas, Aníbal felicitó a todos, les dijo el día en que se iniciaría la marcha y disolvió la asamblea. Y mientras llega ese día, vamos a viajar al lado romano, porque mientras todo esto pasa, debo contarte lo que sucedió en el bando romano. Y para ello, debemos pasar de Polibio a Tito Livio. Nuestro amigo Livio nos cuenta qué sucedió con los embajadores que estaban en la última escena del programa anterior. Recuerda, aquí os traemos paz, os traemos guerra, elegid la que queráis, Cartago elige guerra, una escena epiquísima. ¿Y qué pasó después? Pues después pasaron cosas malas para Roma, no te voy a engañar. De Cartago se fueron a la península ibérica para intentar ganarse la simpatía de los diferentes pueblos ibéricos, o, si no ganarse la simpatía, por lo menos alejarlos de Cartago. Los embajadores romanos llegaron primero a los dominios de los Bargusios, que he llegado a ver identificados como los habitantes de la zona de la actual Berga. Estos les dieron buena acogida, y el efecto dominó hizo que muchos pueblos del otro lado del Ebro tuvieran ganas de cambiar de bando, hartos del dominio cartaginés. Al principio parecía que la cosa iba bien para Roma, sí. Después fueron al territorio de los volcianos, cuya ubicación también ha sido objeto de estudio, y se han hecho varias propuestas, pero más o menos estaría todo por el norte de la actual Cataluña, ya que los embajadores romanos no podían ir desde Cartago por la costa africana y remontar la península ibérica, tenían que ir por el otro lado. Entrarían por zona segura, por Emporion, por Ampurias, que era aliada de Roma. Las ciudades griegas de la zona eran amigas de Roma. Independientemente de la ubicación, lo importante es que aquí, en el territorio de los volcianos, se torció todo para Roma. El más anciano de los volcianos, en plena asamblea de los embajadores romanos con los volcianos, el más anciano de entre ellos, se levantó y habló. ¿No os da vergüenza, romanos, pedirnos
que prefiramos vuestra amistad a la de los cartagineses, cuando con quienes así lo hicieron, vosotros fuisteis más crueles al traicionarlos que el enemigo cartaginés al acabar con ellos? Mi opinión es que vayáis a buscar aliados donde no se conozca el desastre de Sagunto. Para los pueblos de Iberia, las ruinas de Sagunto serán un ejemplo tan siniestro como señalado, para que nadie se fíe de la lealtad o de la alianza romana. Esta escena sigue la versión de que Sagunto era aliada de Roma y que la loba la dejó tirada. Acto seguido, los volcianos invitaron amablemente a los embajadores romanos a salir de su territorio cagando leches, y ahí se fue todo al garete. Desde ese momento, los embajadores romanos no recibieron palabras amables en ninguna asamblea de Iberia. Roma no iba a tener aliados en la península ibérica más allá de los pueblos griegos. Desde allí se fueron a la Galia, donde no les fue mucho mejor, porque se presentaron armados en la asamblea según la costumbre gala, y los embajadores empezaron a hablar. Los embajadores empezaron a hablar en un tono un poco prepotente, palabras de alabanza para la gloria y el valor del pueblo romano, la grandeza de su imperio, y tras ese discurso grandilocuente, los embajadores romanos pidieron a los galos que no permitieran el paso a través de sus campos y ciudades a ese cartaginés que llevaba la guerra a Italia, y la respuesta de los galos fue descojonarse en su cara. Cuentan que estalló un ataque de risa tan violento que costó trabajo calmar a los más jóvenes, que sin duda eran los que estaban armando más alboroto. Pero es que vamos a ver, es que cómo tienes el cuajo. Romanos, vamos a ver. Nos parece estupendo todo esto de la gloria, del valor romano, la grandeza, pero venís aquí a pedirnos ayuda, no solo ayuda. Pedís que nos enfrentemos a Aníbal, que seamos nosotros el escudo, nos expongamos al saqueo de nuestros campos. ¿Nos habéis visto cara de tontos? Pregunto. Algo así seguramente dirían los galos. Porque es que hay que tenerlos cuadrados para ir y decir: en la grandeza de Roma, el imperio, por favor, os pedimos que... Bueno, igual ni por favor. Os pedimos que bloqueéis a Aníbal. Hay que tener un poco de rostro, para hacer eso. Bueno. Los galos siguieron. Ni vosotros nos habéis hecho ningún favor, ni los cartagineses ninguna afrenta por la que empuñar las armas ni a favor de unos ni de otros. Sin embargo, sí nos han llegado noticias de que hombres de diferentes pueblos de la Galia estaban siendo desalojados de las tierras y fronteras de Italia por vuestro pueblo, romanos. Y no contentos con echarles, encima deben pagar tributos y sufrir otras muchas humillaciones. Nuestra respuesta, romanos, es que salgáis de aquí lo antes posible o regresarán a Roma solo vuestras cabezas. El resto de embajadas fue más o menos por los mismos derroteros. 0 unidades de amistad encontraron los romanos, tanto en Iberia primero como en la Galia, hasta que llegaron a una ciudad de origen griego, a Marsella. Allí descubrieron lo que estaba pasando. Aníbal se había ganado a los galos antes de que fueran los embajadores romanos. Aníbal estaba actuando a una velocidad endiablada. Y aquí Livio nos deja una faltada gratuita a los galos, diciendo que aquella gente, ni siquiera para con él, iba a ser lo bastante tratable, a no ser que de forma intermitente se ganase la voluntad de sus jefes a base de oro, del que esa gente era muy ávida. Ten cuidado, Aníbal, dice aquí Livio, porque esta gente te van a estar pidiendo pasta o si no se van a ir. Los embajadores, con el rabo entre las piernas, volvieron a Roma y el ambiente que se encontraron allí fue de tensión total. Toda la población estaba con el culo encogido. Todos tenían en su interior esa sensación de que Aníbal no era como los demás enemigos. Y que quizá esas familias que presionaban por entrar de nuevo en guerra con Cartago se habían pasado de frenada. La tensión creció mucho más cuando se confirmó la noticia de que Aníbal subía a toda velocidad por la costa mediterránea de la península ibérica y había cruzado el río Ebro. Y con esta noticia volvemos a Aníbal. Había llegado el día señalado y Aníbal se puso en marcha, según las fuentes, con un ejército formado por 90.000 soldados de infantería, aproximadamente 12.000 de caballería y 37 elefantes. Dato último el de los elefantes, que leemos en Apiano. Un ejército temible y cuyas cifras puede que estén un poco infladas. Con estos efectivos, en mayo del año 218 a.C., según algunos investigadores, empezó su marcha desde Kart Hadast, la actual Cartagena, hacia el norte. Aníbal iba a emprender una de las mayores gestas militares de la historia: conducir a pie a un enorme ejército desde allí hasta la llanura del Po, atravesando ríos caudalosos como el Ebro o el Ródano y las cordilleras de los Pirineos y los Alpes. Te lo imaginas y es que te da hasta vértigo. ¿Cómo pudo hacer algo así?
Bueno, primero de todo, tuvo que hacerlo por huevos, porque Roma tenía el dominio del mar desde la Primera Guerra Púnica, así que tuvo que marchar por tierra a la fuerza. Muchos investigadores coinciden en que la ruta que siguió Aníbal fue la ruta de Hércules, llamada así por el recorrido que, según el mito, hizo Hércules en el episodio de Gerión. Esta ruta coincide en muchos tramos con la que será la futura Vía Augusta, que unía Cádiz con los Pirineos y pasaba por, entre otras poblaciones, Cartagena, Sagunto y Tarragona. Como puedes ver, los romanos no inventaron nada. Aquí los romanos estaban aprovechando de una ruta que ya estaba en marcha. Si puedes, quiero que cierres los ojos e imagines esa larga columna de soldados cartagineses, íberos, diferentes pueblos, diferentes lenguas, diferentes colores, diferentes ropajes. Eso era un ejército internacional subiendo por la península ibérica. ¿Cuánto podrían tardar? Por ejemplo, si hicieran 20 kilómetros diarios, incluyendo jornadas de descanso, en junio irían por Sagunto. Por el camino nos cuenta Livio que una noche Aníbal soñó, mientras descansaba en la ciudad de Onusa, entre Cartagena y Sagunto, y en ese sueño se le apareció un joven de aspecto divino, diciendo que era un enviado de Júpiter para guiar a Aníbal a Italia. Le pidió que le siguiera, pero con una condición: no debía apartar sus ojos de ese enviado en ningún momento. Al principio Aníbal lo siguió, sobrecogido, sin volver la vista atrás ni un instante, pero al cabo del rato no pudo resistir y miró hacia atrás. Y vio que tenía detrás una enorme serpiente que iba reptando, destruyendo todo a su paso, y vio detrás de ella una nube de tormenta acompañada de fragor celeste. Aníbal preguntó al enviado qué bicho era ese y qué prodigio estaba contemplando, qué era toda esa escena, y oyó que era la destrucción de Italia, que siguiese adelante en su marcha y que no hiciese preguntas. Se despertó feliz por esa visión de la destrucción de Italia y se dispuso a continuar su marcha hacia el Ebro, alcanzándolo semanas después de haber salido de Cart Hadast. Probablemente cruzó por el oeste de Tortosa, para ir por el interior de la actual Cataluña en dirección Pirineos. ¿Por qué por el interior? Porque por la costa había pueblos amigos de Roma. Emporion, por ejemplo. Emporion está casi en la frontera con la actual Francia. Por ahí no podían pasar sin luchar, y aquí lo que contaba era la velocidad, así que tocaba ir por la Cerdeña y por el Valle del Tet, como han expuesto algunos investigadores. A pesar de que quería evitar conflictos con los griegos, no pudo evitarlos con los pueblos del interior. En el interior tuvo que someter a pueblos como los ilergetes, en la zona de Lleida, a los bargusios, en el Valle del Segre, a los ausetanos, entre Vic y Girona, y a los lacetanos, alrededor de Ripoll. Aquí hay divergencias entre el relato de Polibio y Tito Livio, porque Polibio nombra a ilergetes, bargusios, ernesios y andosinos, y Livio cita a ilergetes, bargusios, ausetanos y lacetanos. Redujo a todos estos pueblos y conquistó algunas ciudades a costa de perder muchos hombres. Dejó a Janón al mando de la zona para controlar que no hubiera problemas en la retaguardia y le dejó 10.000 hombres de infantería, 1.000 jinetes y también toda la impedimenta de los que marchaban con él. Aníbal estaba reorganizando el ejército para que tenga la mayor movilidad posible. Licenció y mandó a sus casas a otros 10.000 soldados con la intención de que estuvieran a buenas con él y también con la intención de que el resto tuvieran esperanzas de volver a casa, porque Aníbal quería, sobre todo, que el ánimo de su ejército estuviera por las nubes. Cogió al resto del ejército y lo condujo ese verano del año 218 por los Pirineos a pie. Tito Livio aporta alguna diferencia en el relato, esto que te he contado es lo de Polibio, y Livio dice que Aníbal atravesó el Ebro por 3 lugares. Dividió a sus tropas en 3 cuerpos y lo hizo por 3 lugares, y envió mensajeros para que se ganaran el ánimo de los galos, por cuyos territorios debía pasar el ejército, y para que exploraran el paso de los Alpes. Livio dice que sometió a ilergetes, a bargusios, a ausetanos y la Lacetania, que se extiende a los pies de los Pirineos. Y también coincide en que después de someter a estos pueblos confió toda esta zona a Janón, con el propósito de que mantuviera el control de los pasos que unían la península ibérica y la Galia. Cuando por fin comenzó la subida por los Pirineos, sigo con la versión de Livio, se difundió entre las tropas de Aníbal el rumor de una guerra contra Roma, y en ese momento 3.000 soldados de infantería carpetanos dijeron que hasta aquí, se dieron la vuelta y se fueron. Livio cuenta que no les hizo darse la vuelta tanto la guerra como el miedo a cruzar después los Alpes. Y Aníbal, que sería muchas cosas pero era muy listo, viendo que si se ponía duro en ese lugar, en esas circunstancias, podía echar por tierra toda la expedición, porque pondría de culo al resto, despachó a sus casas en ese momento a más de 7.000 hombres de origen ibérico, de cuya fidelidad no estaba seguro,
simulando que los licenciaba junto a los carpetanos. Jugada maestra, no te vas tú, te licencio yo. Finalmente Aníbal cruza los Pirineos con, según Polibio, 50.000 de infantería y 9.000 jinetes y acampa junto a la ciudad de Iliberri, la actual Elna, un poco al sur de Perpiñán. Aníbal ya está en territorio de la actual Francia. Y los galos, aunque habían oído que Aníbal lo que estaba haciendo era una marcha hacia Italia y no una guerra de conquista de cada territorio por el que pasara, como ya tenían el testimonio de lo sucedido al otro lado de los Pirineos, donde Aníbal se pegó con diferentes pueblos ibéricos, plantaron cara a los cartagineses, reuniéndose varios pueblos galos en un lugar que Livio llama Rustinón. Aquí, Aníbal pidió tener una entrevista cara a cara con los jefes galos. Vamos a hablar. Yo aquí he venido como huésped, no como enemigo. Si vosotros, galos, no ponéis ningún inconveniente, no pienso desenvainar la espada hasta llegar a Italia. Los galos fueron convencidos con regalos y Aníbal siguió su camino con cautela porque todavía temía una emboscada gala. Estábamos en un terreno peligrosísimo aquí. Y mientras todo esto pasaba, los embajadores de Marsella habían comunicado a Roma el paso del Ebro por parte de Aníbal. Roma en ese momento se apresuró a organizar las colonias que ya se había planeado enviar a la Galia, del lado romano, de los Alpes, pero lo hicieron más rápido. Se fundaron dos ciudades. La primera en el lado romano del río Po, llamada Placentia, la actual Piacenza, y la segunda en la parte de allá del río Po, llamada Cremona. A cada colonia se enviaron 6.000 habitantes, a los que se ordenó que se personaran en ellas en el plazo de 30 días. Más que enviarles a comenzar una nueva vida, Polibio lo cuenta como si les estuvieran reclutando por la fuerza. Pero recuerda que a pesar de que Roma mande construir colonias a los dos lados del río Po, la Galia no estaba despoblada. Allí vivía gente. Los boyos, según Livio, estaban quemadísimos por el establecimiento de esas colonias y se sublevaron, arrastrando con ellos a los ínsubres, que también estaban cabreados. Ahora sí que el horno no estaba para bollos. Atacaron tierras romanas y persiguieron a los fugitivos hasta la colonia romana de Mútina, la actual Módena, a la que pusieron bajo asedio. Entre los asediados había 3 políticos romanos importantes que habían sido enviados para repartir las tierras. Uno de ellos era Cayo Lutacio, que había sido cónsul, y los otros 2 eran 2 antiguos pretores, Cayo Servilio y Marco Anio. Los 3 pensaron que sería buena idea negociar con los boyos, pero en cuanto salieron de la ciudad para parlamentar con los galos, fueron capturados. El pretor Lucio Manlio Bulso, que estaba por allí con 2 legiones, una de ellas la Legio IV, se enteró de lo sucedido y, encendido de ira, fue corriendo a ayudar a Mutina. Estaba tan encendido de ira que hizo lo que suelen hacer los romanos, Classic Style Roman Movement. Se metió en un bosque sin explorar el terreno antes y adivina lo que pasó. Claro, pasó lo que tenía que pasar. Fue emboscado y tras perder cerca de 500 hombres, logró salir a campo abierto donde pudo montar un campamento fortificado. Una vez asegurado el terreno, siguió la marcha para ayudar a Mútina, no aprendió de la primera, se volvió a meter en otro bosque. Parece que Lucio Manlio el tema de aprender de los errores no lo llevaba muy bien. Su retaguardia fue atacada, murieron otros 700 hombres, perdió 6 enseñas militares. El pretor tuvo que correr con los supervivientes a refugiarse en Tanetum para esperar refuerzos. En Tanetum, la situación era desesperada. Cada día, nos cuentan las fuentes, que iban sumándose más y más galos, más y más enemigos. La multitud de enemigos crecía cada día. Cuando llegó la noticia a Roma, la reacción fue indignación total. A la guerra púnica se suman los galos. ¿Qué está pasando? A toda prisa, los senadores decidieron enviar al pretor Cayo Atilio Serrano, con una legión de romanos y 5.000 aliados que habían sido alistados previamente por Publio Cornelio Escipión para la campaña contra Aníbal, fueran para allá de inmediato a ayudar a Manlio, a toda prisa a Tanetum. Tanetum, por suerte, resistió hasta la llegada de Atilio, que no tuvo que combatir porque los galos salieron por patas en cuanto se supo que venía el pretor con ganas de marcha. Y ahora sí, tras haber resuelto esta rebelión, esta pequeña sublevación gala, los cónsules romanos zarparon, a principios de verano, a sus destinos. El cónsul Publio Cornelio Escipión, padre del africano, alistó una nueva legión para sustituir a la que había marchado con el pretor y dejó Roma en dirección a Iberia con 60 naves largas, bordeando la costa de Etruria, los montes de los Ligures y luego de los aluvios hasta llegar a la actual Marsella.
fondeando cerca de la boca más cercana del río Ródano, ya que el río tiene varias bocas. Por su parte, el otro cónsul, Tiberio Sempronio, fue a África con 160 quinquerremes, como ya te dije en el programa anterior. La boca en la que fondeó Publio Cornelio Escipión se llamaba Masaliota. Desembarcó allí sus tropas porque llegaba el rumor de que Aníbal había cruzado los Pirineos. El cónsul no se lo creía. Yo me lo imagino diciendo, ni de coña, ni de coña. ¿Cómo? Ni de coña. Vamos, no. ¿Cómo puede cruzar los Pirineos tan rápido? No, me estás engañando, no. Estaba convencido de que Aníbal estaría todavía muy lejos. Escipión realmente creía que ni de broma, que no, que el terreno era muy complicado, que eso está lleno de galos. ¿Cómo va a cruzar los Pirineos? ¿Estamos locos? No. Ni harto de vino. Pues resulta que sí que estamos locos. Aníbal, sobornando a unos y amenazando a otros, se presentó inesperadamente con su ejército en el territorio de los Volcas, un pueblo fuerte, situado en el Languedoc, con la ciudad de Nemausus, la actual Nimes, como núcleo más importante, y se preparó para cruzar el Ródano, dejando el mar de Cerdeña a su derecha. Cuando el cónsul Escipión recibió informes que confirmaban la presencia de Aníbal, no se lo podía creer. Es que no. Había ido demasiado rápido. Por los dioses, ¿cómo es posible algo así? Escipión quería saber qué había pasado, quería saber cómo lo había hecho. Dio descanso inmediato a las tropas que habían arribado con él por mar, porque estaban un poco cansados todavía del traqueteo marítimo, y se reunió con los oficiales. Tenemos que decidir qué hacer. Hay que elegir en qué terreno presentar batalla a Aníbal. Mandó como avanzadilla a sus 300 jinetes más valientes, dándoles como guías y auxiliares a unos galos que estaban a sueldo de los masaliotas, de los de la actual Marsella. Necesitamos una exploración completa y observar al enemigo. Necesitamos saber cómo ha sido posible eso. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Como dice el vídeo de internet. Escipión estaba así. Aníbal, mientras tanto, llegó al río e intentó cruzarlo por donde todavía su curso era único, a una distancia del mar de unos 4 días. Para pasar de manera tranquila y sin problemas, se hizo amigo de las maneras imaginables posibles de los pueblos ribereños. Les compró barcas, les compró esquifes, les compró madera para poder fabricar barcas, y en 2 días ya tenía construidas un montón. La construcción, también te digo, fue rápida, pero es que tampoco fue ingeniería naval avanzada. Leemos en Livio que los galos construían barcas vaciando un tronco de árbol para cada uno, pero que los cartagineses fabricaban balsas toscas, preocupándose solo de que se mantuvieran a flote. Mientras flote y me lleve a la otra orilla, ya está. Cuando todo parecía ir bien para los cartagineses, estaban construyendo barcas, eran amigos de los pueblos ribereños, empezó a concentrarse en la otra orilla del río gran multitud de galos, cabreaos, cuya intención era impedir el paso del río a los cartagineses. Imagínate toda la orilla llena de hombres y caballos con cara de mala hostia. Su número cuentan que era incalculable, pero Aníbal rápidamente pensó cómo podía sortearlos. Y se le encendió la bombilla. Aníbal era muy listo. Ordenó a Janón, hijo del sufete Bomílcar, que saliera durante el primer relevo de la guardia y se dirigiera río arriba durante un día con una parte de las tropas, soldados ibéricos sobre todo. Parece que Aníbal tenía algo especial con los soldados ibéricos, y no para bien precisamente, y que tan pronto como pudiera cruzara el río lo más escondido posible para dar un rodeo y atacar a estos galos cabreaos por la espalda en el momento preciso. Los galos asignados como guías para esta operación le explicaron que a unas 25 millas más arriba, el río discurría en torno a un islote que presentaba un lugar de paso. El plan se cumplió a la perfección, las tropas de Janón cruzaron el río, los galos cabreados no se enteraron de nada y se pusieron en un lugar elevado. Desde allí, Janón envió señales de humo para avisar a Aníbal de que todo había salido bien. El general recibió el aviso y dio a sus hombres la orden de cruzar el Ródano. Todos. En cuanto empezaron a cruzar el río, los hombres de Janón atacaron por detrás a los galos cabreaos, prendieron fuego a su campamento y con la ayuda de los hombres que iban cruzando el río y se iban incorporando a la batalla, provocaron la huida del enemigo. Y así las tropas de Aníbal pudieron pasar el Ródano con tranquilidad. ¿Por dónde? Otra pregunta más. ¿Por dónde cruzó exactamente Aníbal? Pudo haber sido en la actual Beaucaire-Tarascon, perdón mi francés, aunque algunos investigadores proponen el paso de Roquemaure o el de Pont-Saint-Esprit. Yo de francés poco. Tras pasar todas las tropas, esa noche Aníbal acampó en la misma orilla del río. Y al día siguiente se enteró de que una flota romana, la que te decía antes de Escipión,
había fondeado en la desembocadura del río, por lo que envió 500 jinetes númidas a inspeccionar dónde estaban, cuántos eran y qué hacían. Aníbal, como ya te he dicho varias veces hoy creo, era muy listo. Sabía que no podía sobrevivir si no conseguía la amistad o al menos la neutralidad de los pueblos galos. El cruce del Ródano casi sale mal, casi le cuesta muy caro, y con eso en mente se presentó ante Mágilo y otros caudillos galos que habían acudido desde las llanuras del Po para ver qué estaba pasando. A través de un intérprete, hizo saber a sus tropas los planes que había acordado. Lo que ilusionó más a los galos fue, primero, ver con sus propios ojos a aquellos que les incitaban a la guerra contra los romanos, y segundo, lo seguro que parecía Aníbal prometiendo que les guiaría por lugares en los que no les iba a faltar de nada. Les prometía marchar contra Italia con seguridad, en poco tiempo. Aníbal estaba confiado, y eso a los galos les dio buen rollo. También les habló de la fertilidad del país al que iban a llegar, de su extensión y del coraje de los hombres con los que lucharían hombro con hombro contra Roma. Aníbal en persona recordó a todos las gestas ya cumplidas. Les dijo que estuvieran seguros y confiados, pues lo más difícil ya había pasado. Cumplid mis órdenes, sed valientes y estad a la altura. Aníbal se ganó la amistad de todos, y tras rogar a los dioses por todos sus planes, les despidió diciéndoles que se cuidaran y que se prepararan con empeño, pues la marcha empezaría a la aurora siguiente. De repente volvieron los jinetes númidas, volvieron los que quedaban, porque la mayoría habían muerto. Al cónsul Publio Cornelio Escipión se le ocurrió la misma idea, como nosotros ya sabíamos, y ambas avanzadillas de jinetes se enzarzaron en una escaramuza en la que murieron 140 jinetes galos y romanos y más de 200 númidas. Después de este combate, los romanos persiguieron a los númidas, se acercaron al campamento cartaginés, echaron un vistazo y se dieron la vuelta para informar al cónsul. Al recibir esta información, Escipión ordenó transportar de inmediato sus bagajes a las naves, levantar el campamento y avanzar hacia el río. Deseaba establecer contacto con Aníbal lo más rápido posible. Al amanecer, Aníbal hizo avanzar a todos los jinetes en dirección al mar e iba haciendo salir a todos del campamento, infantería, caballería, todos, y él personalmente se quedó a la espera de los elefantes, que ahora que mencionan los elefantes, ¿cómo crees que pasaron los elefantes por el Ródano? Si buscas en Google, hoy en día el Ródano es un río caudaloso, imagínatelo antes. Era un río enorme. Livio nos da varias explicaciones porque dice que hay varios relatos. Cuenta que algunos dicen que una vez agrupados en la orilla los elefantes, el más salvaje de todos era aguijoneado por su guía, el guía se lanzaba al agua, escapaba nadando, el elefante le perseguía, arrastraba consigo a toda la manada y la corriente los impulsaba a todos hasta la otra orilla. Esta es una versión, pero luego cuenta otra que es casi la misma que cuenta Polibio. Cruzaron en balsas. Arrastraron al río desde tierra una balsa de 200 pies de largo por 50 de ancho y la sujetaron a la orilla con fuertes amarres para que no se la llevara la corriente. Encima de la balsa echaron tierra para cubrirla como si fuera un puente para que los animales pasaran sin miedo, como si estuviesen pisando tierra firme. Con la primera balsa se empalmó una segunda, de la misma anchura pero a la mitad de largo, y acto seguido 3 elefantes, precedidos por sus hembras, fueron conducidos por un camino a través de la balsa estable. Cuando pasaron de la más grande a la más pequeña, soltaron las amarras que la mantenían sujeta y la remolcaron hacia la orilla con unas cuantas embarcaciones ligeras y así repitiendo: balsa, arrastrar, balsa, arrastrar, balsa, arrastrar. El miedo a caerse de la balsa les hacía estarse quietos, aunque sí que nos cuenta Livio que algunos cayeron al río, pero que salieron a tierra firme gracias a la estabilidad que les daba su propio peso, y así fueron cruzando todos hasta los 37, teniendo que lamentar, eso sí, la muerte de varios guías, a los que Polibio llama indios, que después serán muy importantes estas bajas en combate contra los romanos. Tras haber cruzado todos el río y estar ya marchando, llegaron embajadores de los boyos y de Mágilo. Estos embajadores aseguran a Aníbal que serán sus guías en la marcha y camaradas en el peligro. Pero lo que había que hacer era dirigirse a Italia sin combatir. No era el momento de enfrentarse a los romanos. Había que dirigirse a toda velocidad para cruzar los Alpes. Pero la tropa tenía miedo. Miedo al enemigo, pero más miedo aún a los Alpes. Aníbal, que tenía decidido continuar la marcha y dirigirse a Italia, reunió entonces la asamblea de soldados y les habló directamente, con los ingredientes que más le gustaba utilizar: una pizquita de bronca y otra pizquita de animar. La verdad, soldados, estoy sorprendido. Sorprendido.
Me sorprende que el pánico haya invadido vuestros corazones. Unos corazones que llevan años cosechando victorias militares. Recordad que no habéis salido de Iberia hasta que todos los pueblos y las tierras abrazadas por 2 mares fueron cartaginesas. Unos corazones que se llenaron de indignación porque el pueblo romano pedía que le fueran entregados todos aquellos que habían participado en Sagunto. Unos corazones que habían cruzado el Ebro para borrar el nombre romano y liberar al mundo entero. En ese momento a nadie le parecía un largo camino, pero ahora, cuando ya llevamos la mayor parte del camino, cruzados los Pirineos, sorteado pueblos belicosos y cruzado un río tan caudaloso sin que nadie nos lo pueda impedir, ahora, soldados, os entra el pánico. Justo ahora que tenemos al alcance de la vista los Alpes, cuya otra vertiente es ya Italia. Justo ahora os paráis, cansados ante las puertas mismas del enemigo. ¿Qué os pensáis que son los Alpes, más que unas montañas muy altas? No hay tierra que toque el cielo, ni que sea inaccesible para el género humano. Los Alpes, seguro que están habitados, son cultivados, producen y sustentan seres vivientes. Si son transitables para unos pocos, lo son también para los ejércitos. Mirad a estos embajadores. No han cruzado los Alpes con alas. Ni siquiera eran indígenas sus antepasados, sino extranjeros que habían hecho la travesía sin peligro para poblar Italia, por esos mismos Alpes, a menudo en interminables caravanas de emigrantes con sus hijos y sus mujeres. Ahora bien, para un soldado armado, que no lleva consigo más que sus útiles de guerra, ¿qué hay intransitable o infranqueable? ¿Cuántos peligros, cuántos trabajos no habéis pasado a lo largo de 8 meses para tomar Sagunto? Os dirigís a Roma. ¿Hay algo que os pueda parecer tan duro y tan arduo como para desistir? En otro tiempo los galos se apoderaron de lo que queremos alcanzar ahora nosotros. Por consiguiente, o nos reconocemos inferiores a ellos, o marchad conmigo sin descanso hasta las mismas murallas de Roma. Ahora descansad y preparaos para la marcha, corazones cartagineses, pues mañana avanzaremos en dirección a los Alpes. Y así, Aníbal marchó hacia los Alpes. Y cuando hacía 3 días que los cartagineses habían iniciado la marcha, Publio Cornelio Escipión, el cónsul romano, llegó al paso del río. Comprobó que Aníbal la había partido y alucinó. Se maravilló. Jamás imaginó que el cartaginés se atreviese a efectuar la marcha hacia Italia por aquellos parajes. Entre alucinado, maravillado, flipando y un poco asustado, regresó rápidamente hacia las naves, embarcó sus tropas, envió a su hermano Gneo Cornelio Escipión a la península ibérica y él personalmente navegó hacia Italia con un único objetivo: adelantarse y a través de Etruria esperar al pie de los Alpes, preparado para presentar batalla, a Aníbal, a ese hombre que estaba moviéndose a una velocidad que no era digna de un ser humano normal. Y con esta escena dejamos el programa de hoy. Aníbal cruzando los Alpes, Publio Cornelio Escipión esperándole al otro lado, Gneo Cornelio Escipión yendo a toda velocidad a la península ibérica, y nadie en Roma imaginando ni por un momento lo que está a punto de suceder. Se vienen tiempos oscuros para Roma, tiempos de dolor, pero ahora lo que toca es resistir y presentar batalla a Aníbal. Y ahora comienza la sección sin música. Voy a beber agua. Porque hoy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado? Publio Cornelio Escipión, padre de Aníbal. ¿Cómo es posible este suceso? Se te ha escapado el bicho. Se te ha escapado el bicho por los Pirineos. La cara que se le debió quedar a Publio Cornelio Escipión, padre del africano. Le pongo ya la coletilla de padre del africano. Al enterarse de lo de Aníbal, eso, vamos, pagaría por verlo. ¿Viajarías al pasado? Sí, para ver la cara
que se le quedó a Publio Cornelio Escipión, padre del africano, cuando vio con sus propios ojos que Aníbal iba a escape libre, iba a toda velocidad con caballos de 17 patas, pasando por la península ibérica, los Pirineos, el Ródano, y en el programa siguiente pasará por los Alpes y van a empezar a pasar cositas a Roma, cositas malas, derrotas, spoiler, derrotas. Programa intenso el de hoy, programa importante, estamos ya en una parte de la historia romana que a mí me apasiona, estamos ahí, después de 3 años y medio, ya estamos entrando en lo más famoso, más mediático, porque ya de aquí vamos a los Graco, de aquí ya Hispania, Grecia, Macedonia, vamos a ir ya al mogollo del asunto, al mogollo de la República. Y hoy, lo primero que tengo que hacer es darte las gracias. En el programa anterior estuve destruido, la sección sin música fue desde el corazón, estaba grabada de antes, porque dejé el programa listo justo antes de que sucediera lo de mi padre, pero la sección sin música soy yo, como estoy en ese momento. Y yo no era la persona que había grabado la sección sin música en el momento en el que iba a salir el programa. Así que dije, venga, tengo que grabar desde el corazón. Y me salió una sección sin música que no sé qué es lo que grabé. Grabé, no lo edité, no lo miré, lo subí, tal cual me salió. Los sentimientos hay que dejarlos salir, el dolor hay que dejarlo salir. Y bueno, me notas, estoy un poco mejor, estoy en paz, estoy tranquilo, porque él no sufre, él está bien. Y bueno, fue un funeral bonito. Un poco de comedia, porque mi padre, pues bueno, yo soy así gracias a mi padre. Mi padre era un cachondo y me legó este sentido del humor. Y en el funeral pues hubo un poco de comedia para recordarle con cariño y con sentido del humor. Y con risa, que es como él hubiera querido. Porque cuando morimos no nos convertimos de repente en un ser sobrenatural, serio. Ahí, no, somos la misma persona, entiendo yo. Si es que existe algo más allá. Así que yo prefiero recordarle con sentido del humor y no con dolor. Y aquí estoy mirando mientras grabo su gorra de marinero, que la tengo para mí, que siempre me decía, para ti, la gorra para ti, y aquí la tengo. Así que muchas gracias por todo el apoyo. Ha sido abrumador el cariño recibido. No he podido contestar a todo el mundo, voy a ir contestando poco a poco porque han sido estas 2 semanas de trámites y de cosas que no te imaginas que vas a hacer y tienes que pasar por estas cosas, estos eventos, elegir cosas y tramitar cosas que no te imaginas, aunque sí que es ley de vida hacerlo, pero no te lo imaginas. Así que muchas gracias por el apoyo, gracias por el cariño recibido. Me gusta sentir tu apoyo, tal y como tú sientes el mío, cuando recibo correos que me dicen estoy en una mala etapa de mi vida, estoy en un momento bajón y me has ayudado mucho, pues muchas gracias a ti por ayudarme en este momento. Ha sido muy importante para mí, ha sido un suceso traumático, evento canónico mal. Así que muchas gracias. No voy a extenderme mucho en las gracias, como también te doy las gracias por escuchar el programa de hoy. Y vamos a hablar de cositas, porque voy a abrir el calendario. Este domingo es 24, este domingo es Nochebuena, el 25 Navidad. Ya sabes que a mí me gusta hacer algo especial. Este año, por circunstancias que tú ya sabes, no he podido preparar cosas con antelación, pero tengo una idea. Porque como ha arrancado el proyecto de las lecturas para la Guardia Pretoriana, se me ha ocurrido que la semana que viene, el 30, que no es ni para ti ni para mí, es entre Navidad y Nochevieja y tal, el sábado 30 voy a poner en abierto el próximo programa de las lecturas del Archivo Pretoriano, para que escuches cómo es, para que a ver si te gusta, si te quieres suscribir, y así tenemos un regalito para todos de Navidad y programa de Roma Eterna, semana sí, semana sí, semana sí. 3 seguidos va a haber. Este que estás escuchando, la semana que viene, la 4ª entrega del Archivo Pretoriano, leyendo a Valerio Máximo, y la siguiente semana Aníbal cruzará los Alpes y le va a dar para el pelo a los romanos. Y también para que veas que el contenido que es en el Archivo Pretoriano no te pierdes nada de lo que es la trama de Roma Eterna. Es algo que yo quiero tranquilizar. He recibido algún mensaje de inquietud y no, Roma Eterna sigue como siempre, es gratuita. La trama del podcast es gratuita, los especiales serán gratuitos, todo. Yo creo que el contenido debe ser gratuito, accesible para todo el mundo, porque aunque digas, no, Iván, es 1,50 €, hay gente que no lo puede pagar. Hay gente que no puede destinar 1,50 € para el ocio. Entonces, yo creo que tiene que estar en abierto para todos, pero sí que para premiar la fidelidad, la lealtad, el haber apoyado económicamente, se me ocurrió esto, pero es un extra, es contenido de valor añadido. Tanto que salga el programa 48 horas antes como el Archivo Pretoriano son 2
premios, 2 como DLCs extra por suscribirte de pago a la Guardia Pretoriana del podcast en el botoncito azul de iVoox. Pero la trama de Roma Eterna y los especiales, los cuadernos de dioses, todo eso va a seguir gratuito. Cero, non ti preocupare. Y ya que hablamos de iVoox, si no tienes regalitos de Navidad y tienes ahí, de entrada, te cuento también que si tienes a un pesado que piensa mucho en el Imperio Romano, pesado o pesada, le puedes regalar el libro de Roma Eterna, el ascenso de la República. Pero también hay unas tarjetas nuevas de regalo de iVoox que se puede adquirir el premium anual y regalarlo a amigos y familiares, a quien tú quieras. Hay una oferta de lanzamiento que se puede regalar el premium anual al 35% de descuento para escuchar los podcasts, todos los que quieras, sin anuncios. Te dejaré el enlace para que lo mires en la descripción de este programa para que puedas regalar iVoox Premium a quien tú quieras. Y también toca hablar de lo que pasó el día 11. El día 11 de diciembre a las 7, en la Casa del Libro del Passeig de Gràcia de Barcelona, estuvimos Andreu y yo ahí presentando el libro. Fue un evento muy bonito. Estuvo mi familia, le guardamos una silla a mi padre, estuvo su chapela ahí, que siempre se ponía cuando empezaba el frío, se ponía una chapela. Y se lo pusimos ahí. Y fue un evento muy bonito. No cabía más gente, se llenó. Yo flipé. Empezaron a sacar sillas y no había más sitio físico en la zona de las presentaciones para que hubiera más gente. Había gente de pie, luego estuve firmando un buen rato libros y fotos. Muchas gracias por venir, muchas gracias. De verdad, me encanta. Y aunque al final mi letra no es de serie, no es muy buena, te lo digo. Ya de normal no es muy buena, no me voy a hacer el guay. Pero al final ya parecía que te iba a recetar algún medicamento. Tenía una letra ahí muy mala. Y dicho esto, te recuerdo como siempre las redes sociales, Instagram, Twitter, X, como quieran llamarlo. También estoy en Threads. Me he metido en Threads. No sé cuánto durará Threads aquí en Europa, pero bueno. También estoy en Blue Sky y ahí estamos. Y puedes escribirme siempre un correo electrónico a romaaeternapodcast@gmail.com, donde estaré encantado de leer todo lo que quieras decirme, proponerme, lo que sea. Escríbeme y hablamos. Y ahora sí, con el corazón lleno de amor por el cariño recibido estos días, y también con ese ritmo sabrosón, porque se avecinan cosas potentes en el podcast, me voy a despedir, deseándote a ti y a los tuyos que los dioses os sean propicios, y como siempre digo, te espero dentro de 15 días, pasa de lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Y a ti, que te quedas hasta el final, te diré que estoy moviendo a ver si es posible hacer una presentación cuando el tiempo lo permita en Madrid o en alguna otra ciudad. Así que atención a redes sociales, atención a la comunidad, porque quizá se anuncian cosas nuevas pronto, nuevos proyectos, nuevas aventuras. Este 2024 va a ser un buen año. Te deseo lo mejor, unas felices fiestas, un feliz año nuevo y nos escuchamos en el siguiente. Un fuerte abrazo. Adiós.